Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco qué vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. ¿Cómo se vive el fútbol, eh? Qué pasión, cómo somos capaces de dar el máximo de nosotros cuando nuestro equipo de fútbol, cuando ese jugador al que admiramos es capaz de reventar el partido y llevar a cabo alguna hazaña que conlleve un título o una victoria muy especial. No sé, yo creo que el fútbol se ha convertido en esa especie de torneo medieval en el que los jugadores, nuestras camisetas, nuestros clubes representan a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestro grupo y les convierte en altavoces de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser. Bienvenidos a un programa más de Restañando el Alma. Hoy es un día extraño para mí, un día extraño, un día raro, de esos que se tienen a lo largo de la vida varias veces. Pensaba que no iba a grabar el podcast, pero he dicho, ¿qué narices? Vamos a grabarlo, vamos a plasmar lo que yo pienso de toda esta historia, porque lo que ha hecho un jugador de fútbol en medio de una rueda de prensa, a mí no solamente me ha indignado, sino que incluso me ha dado asco. ¿Os acordáis que hace no muchos días, bueno, algunas semanas más o menos, hablaba en un capítulo del podcast de mi admiración hacia Luis Arconada, portero emblemático de la Real Sociedad, y a quien a mí me gustaba parecerme? Yo, por mi minusvalía, como entenderéis, no podía jugar a fútbol como los demás chavales, pero sí que es cierto que convencía a mis amigos del colegio para jugar a fútbol, de manera que yo jugara de portero, me sentara en el suelo. Recuerdo cómo solíamos poner aquellos jerseys que hacían de postes de la portería. Y bueno, pues yo jugaba así de portero y bueno, me acuerdo que mi madre en unos cumpleaños me compró 2 camisetas con los diseños de las camisetas de Luis Arconada de la Real Sociedad, y para mí aquello fue un regalo fantástico. En aquella época recuerdo que para todos nosotros, para todos los niños que vivíamos allí, en aquella Guipúzcoa oscura que trataba de abrirse paso hacia la luz, vivíamos todos pensando por y para la Real Sociedad. Aquel equipo de fútbol, al menos en mi caso, era ese héroe mitológico que permitía que nuestro pueblo luchara contra los dioses,
los dioses del Olimpo, que en aquella época eran el Fútbol Club Barcelona, a veces el Valencia, a veces el Atlético de Madrid. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Digamos el gran enemigo, aquel a quien siempre queríamos batir, que era el Real Madrid. Yeah, she had another quality, the way you used to look. And I know you never read a book, just the way that her hair fell down around her face. Then I recall my fall. Aquellos equipos de antaño eran otra cosa. No se parecen a lo que vivimos ahora. Funcionaban de otra manera, se movían por otros intereses, había valores diferentes, había de alguna manera otra forma de trabajar, otra forma de existir, otra forma de hacer las cosas, y era muy distinto a lo que nos encontramos ahora. Y todo esto viene a colación a que en aquella época el fútbol era como esa, digamos, como esa olla express que tenía aquel pitorrito de Majefesa, ¿os acordáis? Que cuando ya se ponía muy fuerte, el pitorrito empezaba a dar vueltas porque el vapor de agua salía por aquel sitio y ya te estaba avisando que tenías que quitarlo del fuego y parar la cocina. Bueno, pues el fútbol era algo parecido. Nuestros equipos de fútbol de antes eran esos paladines que luchaban contra gigantescos molinos y de vez en cuando vencían. Y cuando vencían en aquella justa, en aquella batalla desigual, de repente se convertían en nuestro brazo de la justicia, en ese elemento que todos teníamos que de vez en cuando castigaba al malo. Y el malo podía ser el Madrid, como podía ser el Atleti de Bilbao, como podía ser, no sé, cualquier otro equipo que, bueno, representara algo que nosotros no quisiéramos. Y nosotros como niños hablábamos de esos jugadores como verdaderos héroes, como si fuesen Ulises y sus navegantes que llegan desde viajes enormes y de haber conseguido romper límites, fronteras y conseguir proezas impresionantes. Y así era nuestra juventud con esos equipos de fútbol, con esos jugadores que eran muy distintos a los de ahora. No digo que sean mejores. Ojo, eran distintos porque estaban sometidos a otras circunstancias. Hoy en día, la sociedad ha cambiado una barbaridad. El fútbol ha cambiado una barbaridad. Hemos perdido muchos valores, hemos perdido muchísima sabiduría y mucho conocimiento que se ha quedado en la estacada de mucha gente y de muchas personas cuyas vidas se han quedado en el anonimato, y eso hace que el mundo no avance, que el mundo, cada vez que parece que va a avanzar, ocurra algo y volvamos 4 pasos para atrás. Así eran nuestros momentos del fútbol. Yo recuerdo aquellas paradas increíbles, los penaltis, las faltas, y siempre esos amigos que tú tenías que sabías que había uno que era un defensa terrible, temible, que era duro de narices. Había un centrocampista que era listo como el hambre y un delantero que casi siempre era el más pequeño de todos, al que le pasabas el balón y hacía diabluras y conseguía que la pelota entrara en aquellos 2 jerseys que estaban en el suelo. Y como ya os he dicho, hoy las cosas han cambiado mucho. Te he titulado a este podcast Tonto pa' siempre, haciendo alusión a esa frase que utiliza José Mota en sus sketches cuando graba programas para la televisión. Y sí, yo creo que el personaje que hoy ha hecho que yo grabe este podcast es tonto pa' siempre. Siempre le he tenido cariño, siempre he pensado que era un chico joven en manos de unos cuantos tiburones o buitres, como lo queráis llamar, y que con el tiempo se iría perdiendo en la miseria y en el desierto de la opulencia
y de la falta de valores y de emocionalidad. Y no me equivocaba. Como ya sabréis todos, ahora mismo pues tenemos a este chaval, Kylian Mbappé, es un jugador de fútbol del equipo Paris Saint-Germain. Un jugador que ha estado a punto de venir al Real Madrid. Joder, qué comparación aquel Real Madrid de Santillana, de Juanito. ¿Os acordáis de Juanito? Eso era casta. Eso era... Ganarle a ese tío valía como ganar una Champions. Pirri. ¿Os acordáis de Pirri? No sé. Del Bosque. Me encantaba Del Bosque. Bueno, me encantaba y lo odiaba. Porque claro, eran nuestros enemigos. Y eran justo aquellos a los que costaba mucho ganar. Pero al mismo tiempo tenían una honradez, una caballerosidad que hoy ya se ha perdido del todo. Camacho. ¿Os acordáis de Camacho? Bueno, pues Camacho, Santillana, esos jugadores, Juanito, esos eran verdaderos gigantes con los que te tenías que enfrentar y a los que tenías que intentar ganar. Eso era tan especial porque ese Juanito, ese Camacho, ese Del Bosque, sentían la camiseta como si fuera suya, como si fuera su verdadero hogar, como si de verdad estuvieran representando a España, a Madrid, no como ahora que besan el escudo, pero pasan de todo. Siempre se dice que el fútbol ha sido y es el opio del pueblo. Esa frase de pan y circo para el pueblo. Y sí que es cierto que yo supongo que antes también. Lo que ocurre es que antes, vuelvo a repetir, estaba ese concepto de pertenencia. Los jugadores de la Real Sociedad me representaban. Igual que a la gente de Bilbao, los jugadores del Atleti le representaban. O los del Barça en Cataluña, o los del Real Madrid en Madrid y en muchos puntos de España. Representaban. No representaban solamente una entidad deportiva. Representaban un país, un pueblo, una autonomía. La representaban. Y hoy en día eso no existe. Hoy en día seguimos teniendo las conversaciones en los bares, las discusiones, pero ya no es lo mismo. Los que sienten el equipo son los que están en el bar. Son los que están jugando a cartas y se ponen a escuchar las informaciones de deportes. Son los que van al campo. No son los jugadores. No son los que llevan la camiseta. Son los que están detrás. Y a esos que están ahí detrás, a esa gente que está sentada en el campo, es a la que Kylian Mbappé y su entrenador, yo diría que han, ¿cómo decirlo? Se han reído de ellos. No se han reído con ellos. Hace unos pocos días, en una rueda de prensa en la que asistían, entre otros, el entrenador del equipo Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, delantero del mismo equipo, un periodista que quién diría que hizo una pregunta extraña, para mí no me parece que sea una pregunta extraña, preguntó al entrenador si él no vería más lógico en desplazamientos en los que en tren de alta velocidad pueden resultar alrededor de un par de horas el irte de un lugar al otro, si no vería lógico el hecho de no hacerlo en avión, no fletar un avión para eso, sino que, visto que en 2 horas en un tren puedes llegar, subirse en un tren de alta velocidad, evidentemente habría que poner un vagón acondicionado para los jugadores, equipo técnico, etcétera, para que el resto de usuarios no interfiera. Hay que tener narices para decir esto, pero bueno, no interfiera en su concentración, etcétera, etcétera. Pero bueno, se podría poner un vagón adaptado a los jugadores para que no tengan que utilizar un avión cada vez que tengan que ir, pues no sé, de París a Nantes.
sino que cojan un tren de alta velocidad y hagan 2 horas, 3 horas, 4 horas de viaje. Cuando vas en avión, ¿cuántas horas tardas en llegar al campo de fútbol? La hora que te tira, bueno, supongo que estos no se tirarán tanto tiempo esperando, pero bueno, llegan al aeropuerto, se suben al avión, el avión arranca, sale, aterriza, bajas del aeropuerto, venga, sales de allí, pierdes 1 hora fácil entre ida y vuelta. Luego ya no son 2 horas, son 3. Llegas antes en tren. Bueno, pues resulta que ese periodista, cuando pregunta eso, aduciendo que el gobierno está diciendo, oigan, vamos a empezar a cuidar esto, está el cambio climático. Yo puedo también entender que yo pueda creer o no creer en el cambio climático. Yo ahí no me meto. Yo no tengo muy claro que el cambio climático exista como efecto del ser humano. No lo sé. Tengo muchísimas dudas. Pero lo que sí tengo claro es que un avión contamina mucho. Y lo que sí tengo claro es que si yo puedo ahorrar en ciertas cosas que son asumibles, no vayamos ahora a decir que ahora la gente tiene que montar en burro para no echar CO2 al ambiente, pero en ciertas cosas que son asumibles, que no cambia mucho la historia, ¿por qué unos jugadores de fútbol no van a tener que ir en tren al campo del vecino a jugar? Y resulta que cuando un periodista pregunta eso, que debe de ser algo extraño para el mundo del fútbol, el señor Kylian Mbappé se echa a reír. Y el señor entrenador del Paris Saint-Germain, con un gesto cómplice, se ríe también. Y después tiene una contestación irónica totalmente, pues que es para no volver a acudir a ninguna rueda de prensa de ese señor. Pero claro, ya sé que diréis que yo soy muy extremista y todas las historias, pero bueno, luego el tiempo me suele ir dando la razón. Al principio parece muy duro lo que digo, pero luego de repente resulta que el destino, la vida, pone a la gente en ciertas circunstancias que confirman lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué se ríe el señor Kylian Mbappé? ¿Cuál es la gracia de decirte, oye, en vez de ir en avión y que gastéis más dinero y sobre todo que contaminéis más, visto que de tiempo va a ser algo parecido, ¿por qué no vais en tren? Y así todo queda más limpio, no se gasta tanto y más o menos es el mismo tiempo el que vais a tardar. Bueno, pues resulta que ese señor se echa a reír como si le hubieran contado un chiste. El problema de Kylian Mbappé y de muchos como Kylian Mbappé es que terminan siendo unos pobres creídos, analfabetos pero creídos, que reciben la idolatría de todo el mundo, que todo el mundo terminan diciéndoles lo bueno que son, lo increíbles que son, y el Madrid le quiere, y el Bayern de Múnich le quiere, y seguramente le quiere todos los equipos de Europa. Y ya sé que eso mentalmente es muy difícil de llevar, ¿eh? Os lo aseguro, a un nivel muchísimo más pequeño. Cuando yo estuve en el mundo de la música, tuve mi momento idiota también, ¿eh? O sea, y él, que lo tiene que tener a un nivel estratosférico, entiendo que se vuelva gilipollas. Pero coño, tío, piensa un poco, chaval. Piensa un poco. Hay mucha gente que tiene muchas necesidades. Que ya sé que él, como está en otro sitio, él parece que eso ni lo piensa, no, el cerebro no le da. Pero coño, no te rías. Que no eres tan importante, tío. Que no vives en otro mundo, que vives en este. En un local apartado, muy bonito y muy diferente a lo que vive en todo el mundo, pero sigues viviendo en este mundo, ¿eh? Y los terremotos son para ti y para todos. Y los huracanes son para ti y para todos. Y cuando llueva os vais a mojar todos, nosotros y tú. Cuidado, ¿eh? Que estás en el mundo real. Y vuelvo a repetir esto que le digo a Kylian Mbappé, se lo diría a muchos jugadores de fútbol. No vivís en otro mundo. No estáis protagonizando otra historia distinta. Muchos de vuestros excompañeros, muchas personas que han jugado al fútbol, han tenido mucho éxito, se han hecho ricos, han terminado arruinados, sin un puñetero céntimo. Y ya te digo que a partir de ahí no se van a reír
cuando les digan, en vez de ir en avión, ¿por qué no vas en tren? Esto se llama pobreza de alma. Pobreza de alma. Personas que se creen por encima del bien y del mal, cuando en realidad lo que realmente son carne de cañón. Hoy valen mucho porque son de mi color, son de mi grupo, son de mi equipo. Mañana, que se irá a otro porque le van a dar 50 euros más cada 2 minutos, entonces es mi enemigo, chaval. Todo lo que te he dicho que vales, que eres bueno, que eres increíble, ya no lo vas a ser. Vas a ser una puta mierda. Y si puedo pincharte las ruedas, te las pincho. Kylian, que sois una especie de mercenarios. Mercenarios que os vendéis por dinero. Y que pensáis que estáis por encima de los demás porque ganáis mucho dinero y porque te puedes comprar un Porsche y los demás nos tenemos que comprar un cochecito normal. Pero que eso en la vida son momentos. Que del mismo modo que subes, bajas. Que ahora ganas 3.000 y mañana ganas 300. Que hoy te besan y te aplauden y las tías se pierden metiéndose en la habitación de hotel a ver si quedan contigo y mañana no te viene ni el tato. Y lo único que te va a servir, lo único que te va a salvar de esos momentos malos, de esos momentos de desesperación absoluta, es lo que hayas crecido en este viaje. Y está claro, viendo la rueda de prensa, que crecer, físicamente has crecido mucho, pero por dentro, lo justito o menos. No es tu fuerte, las cosas como son. Lo digo para las que se meten en el hotel, en las habitaciones, debajo de la cama, en el armario. No es su fuerte lo de arriba. Y cuando te ríes, te estás riendo de mí. ¿Sabes cuál es el problema? Que el dinero que tienes, que la fuerza que tienes, que la fama que tienes, que las tías que se meten en la habitación, van por mí y por millones como yo. Que en realidad el poder lo tenemos nosotros. Que nosotros te encumbramos, que nosotros te llevamos arriba, que nosotros pagamos tus goles, que nosotros pagamos tus coches, tus casas, todo. Nosotros, esos que te hacen reír, los pobres. Ese es el problema de los ricos. Que se creen ricos porque Dios les ha debido de tocar con una varita y de repente se han hecho ricos. Y normalmente los que son ricos es que ha pasado algo en su vida, a veces ilegal y otras veces como esta, totalmente legal, en el que uno hace algo que le devuelve mucha repercusión, mucha fama y mucho dinero. Pero no te has hecho rico porque te ha tocado la varita de Dios. Te has hecho rico por el destino, te has hecho rico porque te has vendido, te has hecho rico por muchas cosas. Yo recuerdo, y vuelvo a repetir que esto que estoy diciendo por Kylian Mbappé se lo estoy diciendo porque se ha reído, pero esto lo puedo decir por muchos y muchos y muchos jugadores de fútbol, y ya no de Francia, de España, del País Vasco, de Europa, del mundo. Yo recuerdo un jugador de primera división, que no voy a decir el nombre, no era de lejos de donde estoy yo. Ese jugador decía que cuando entrenaba y cuando terminaban y se iban a la ducha y bueno, tenían ese momento un poco de esparcimiento y de compartir entre todos, bueno, pues cada uno sus conversaciones, sus inquietudes, sus opiniones. Claro, él decía que se sentía separado del grupo, que se sentía aislado, porque en aquel vestuario solo se podía hablar de tías y de coches. Con el tiempo, coincidiendo con otros jugadores de otros equipos, me he dado cuenta que esa idea, esa sensación, se repite en más jugadores de fútbol. Que ese tema de tías y coches es muy recurrente en los vestuarios. Y claro, volviendo al jugador que os hablaba antes, que decía, es que no encajo. O sea, no encajo. Yo cuando quiero llegar a ellos, sentir como ellos, estar con ellos, participar, se me queda todo tan corto, se me queda todo tan descafeinado que no encuentro una manera de enganchar. No son mis temas. En el mundo hay más cosas. A todos nos gusta hablar de tías y a todos nos gusta hablar de coches. A mí el primero. Pero hay más temas. Hay más cosas. Hay más inquietudes. O todo se resume a eso, porque no nos da más para allá. Yo tenía un amigo periodista que decía
que los jugadores de fútbol eran personas muy, muy valoradas en cuanto a la población femenina, ¿no? Claro, había muchas chicas que andaban intentando emparejarse con algún jugador de fútbol. Y la sensación que existía a nivel periodístico, a nivel de los que cubren los deportes, etcétera, en la radio, en la televisión, era que el que acababa con un jugador de fútbol, generalmente, porque, oye, hay excepciones que confirman la regla, ¿eh? Y grandes excepciones. Hay grandes personas que son y han sido jugadores de fútbol que merecen muchísimo la pena. Pero hoy en día, me decía mi amigo periodista, decía, las chicas que van con jugadores ya quedan como diciendo, buf, si esa tía quiere ir con ese tío, con el cerebro que tiene, buf. Pero no importa, porque en el mundo de hoy es lo que se busca. Se busca el resultado, el pelotazo, el golpe, la repercusión, las fotos, las portadas, los momentos de televisión. No importa si la persona merece o no merece todo eso. Y yo me pregunto, cuando ese jugador deje de ser jugador, ya no aparezca en la radio, en el periódico, se haga entrenador en el mejor de los casos y tampoco consiga una gran repercusión, ¿qué pasa entonces? Cuando pierda su dinero, ¿qué pasa? Cuando la gente ya no le aplauda, cuando la gente ya no quiera sacarse fotos con él, cuando la gente se olvide de quién es, ¿cómo se come todo eso? Eso es muy duro, ¿eh? Muy duro. Emocionalmente es jodidísimo. ¿Cómo asumes todo eso? ¿Cómo lo gestionas para que te afecte lo menos posible? Sinceramente, seguramente yendo a un psicólogo o a un psiquiatra. Porque visto el nivel aquí del señor Mbappé y de los demás, de muchos otros, veo complicado que vayan por el buen camino. Nuestra es la culpa. Nuestra es la culpa porque endiosamos en ocasiones a personas que no lo merecen, a personas que realmente no son dignas de esa complicidad, de esa ayuda, de ese apoyo. Y por unos colores, por un título que ni nos va ni nos viene en realidad, pues somos capaces de dar premios a quien no está preparado para ello. Nuestra es la culpa. Yo hace años que dejé de admirar a los jugadores de fútbol. El día que en la Real Sociedad empezaron a entrar jugadores, que más que jugadores eran mercenarios, que ya no eran personas que querían ensalzar a San Sebastián, además de ganar dinero, además de ganar títulos, además de pertenecer a un buen club, querían ensalzar Guipúzcoa, San Sebastián, Euskadi, España, llamarlo como queráis. El día que yo empecé a sentir que esos no estaban ahí, dejé de sentir emoción por el fútbol. El día que lo dejó Arconada, el día que lo dejó Camacho, el día que lo dejó Del Bosque, el día que lo dejó López Ufarte, ese día se perdió para mí el fútbol y ya nunca volvió a ser lo mismo. No sé si alguna vez volveremos atrás. No pasa por buen momento el fútbol. Las audiencias, lo diferente que son los jóvenes hoy en día a la hora de consumir deporte, consumir fútbol, no lo está poniendo fácil. Creo que el mundo del fútbol está ante una revolución gorda e importante. Creo que los grandes se crearán su propio chiringuito y durante un tiempo les funcionará. Los pequeños están abocados a desaparecer, os lo digo desde ya. Y lo que quedará del fútbol será un verdadero sucedáneo de lo que en un tiempo hubo. Señor Kylian Mbappé, usted marca muchos goles. Es muy bueno y seguramente tendrá mucho éxito en todo lo que haga, a nivel profesional y personal. Pero a gente como Arconada, como Dani, como Camacho, no les llega ni a la punta del zapato. Qué triste. No hay derecho a lo que ustedes han hecho. No hay derecho a reírse, no sé, de una pregunta que yo creo que es no solo normal, sino necesaria para gente como ustedes. Y nuestra es la culpa, porque este fin de semana nadie tendría que ver el partido del Paris Saint-Germain. La próxima vez no se reiría. Pero como todos los que quieran lo van a ver, la próxima vez se reirá y encima contestará algo inapropiado. Es lo que toca. Es lo que nos merecemos.
y lo que nos vamos a ganar. Al menos aquí, en este chiringuito del fútbol español, no hay nadie que haga eso. Al menos por ahora. Más termino este capítulo del podcast, no sin antes agradeceros a todos que en una plataforma u otra vais escuchando los capítulos de Restañando el Alma. Os aseguro que os agradezco muchísimo, que para mí es una absoluta felicidad saber que os gusta, que os interesa y que compartís pues el gusto por los temas que voy hablando. Me encanta que muchos de vosotros, después de cada capítulo, me escribáis y me deis vuestra opinión, que a veces va con lo que yo digo y a veces no, pero siempre lo hacéis desde el respeto y eso es lo más importante. Quiero deciros también una novedad. No sé cuántos de vosotros tenéis Telegram, pero acabo de publicar un grupo de Telegram llamado Restañando el Alma, que bueno, no tenéis más que entrar a la red social, buscar Restañando el Alma, os saldrá, y apuntaros al club, porque ahí iré colgando todos los capítulos de Restañando el Alma. Será el lugar en el que primero cuelgue dichos capítulos y además podremos entrar en contacto unos con otros y hablar de los temas que abordemos, de las cosas que nos interesen, y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa que me queráis decir, en ese canal Restañando el Alma de Telegram podréis entrar en contacto conmigo. Huelga decir que también, por supuesto, estaré en WhatsApp, estaré en Twitter y en todos los sitios que pueda estar, porque me encanta contactar y compartir con todos vosotros. Agradecer también a la gente de producción, pues por todo el apoyo y por la edición, etcétera, del capítulo. Y recordad siempre que tenéis que buscar la belleza, que es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Un abrazo y hasta pronto.